poquito la coherencia evolutiva, ¿no? De que no, de que al final el cuerpo como que está hecho para funcionar de cierta manera y lo que es bueno para una cosa es bueno para otras. En el libro hablas de un aspecto que no había leído en otro sitio, pero que me resultó muy interesante, que es el de la sombra de la selección natural. Ese aspecto, a partir de que nos reproducimos, en el cual pues ciertas características pueden ya no ser funcionales para el resto de la vida. ¿Puedes explicarlo un poquito para los oyentes? Sí. Sí, muy interesante. Sí, a ver, no es fácil, pero en el fondo quería responder a la pregunta de por qué envejecemos, porque aquí hay un debate, ¿no? Ujú. Tradicionalmente se pensaba, casi desde una visión más, no sé si llamarlo espiritual o de orden del universo, que la muerte era algo que estaba programado porque unas generaciones tenían que dar pie a otras. Era como un acto benevolente de unas generaciones que se sacrificaban para dejar espacio y recursos a las que venían, ¿no? Hoy sabemos que eso Ujú. no puede ser así. Al final, si lees a gente como Richard Dawkins, ¿no? El gen egoísta, pues sabemos que el gen no tiene ningún interés en dejar espacio a otros genes. Quiere Ujú. procrear, quiere duplicarse él. Y la selección natural, al final, lo que quiere es mantenernos con vida, que sobrevivamos y, sobre todo, que nos reproduzcamos, ¿no? Y por tanto, cualquier mutación, cualquier cambio genético que hiciera que una especie viviera más, en principio tendría que replicarse, tendría que favorecerse, ¿no? Pero lo de Ujú. siempre, solo si eso le iba a dar más hijos. ¿Qué ocurre? Que una vez que ya no somos fértiles, realmente a la selección natural no le importa mucho lo que ocurre, ¿no? Sin embargo, cualquier mutación que te haga tener más hijos o ser capaz de reproducirte más joven, te daría una ventaja muy importante, porque es más hijos, por tanto más copias de tus genes, etcétera. Y hoy entendemos que el envejecimiento, por tanto, no es algo que esté programado, no es algo que haya un gen que se dispara, bueno, has cumplido ya 45, pues nada, activamos el gen y arranca el envejecimiento, sino que es el fruto, la acumulación de un montón de mutaciones que la selección natural no puede ver porque se empiezan a manifestar cuando ya no puedes tener hijos y por tanto ya la Ujú. selección natural le da igual que esas mutaciones te hagan daño, ¿no? Y aquí, de hecho, la paradoja es que muchas de estas mutaciones que nos dañan o que producen el envejecimiento cuando somos adultos son las mismas que nos ayudan cuando somos jóvenes. Esto se llama Ujú. pleitropía antagonista, ¿no? Pleitropía quiere decir que un gen puede hacer muchas cosas, ¿no? Sería poco eficiente que un gen solo hiciera una cosa. La mayor parte de los genes hacen muchas cosas y Claro. antagonista se refiere a que cosas que nos ayudaban, una función de un gen que nos ayudaba cuando éramos jóvenes, nos podía dañar cuando éramos adultos. Ejemplos clásicos, pues un gen que te hiciese producir más calcio te ayudaría de joven, ¿no? Huesos más fuertes, te recuperarías más rápido de una rotura de un hueso. Sin embargo, ese mismo gen podría hacer que tus arterias se calcificasen más rápido cuando eras mayor. ¿Qué ocurre? Que la evolución ve la primera parte de ese gen. Ve que cuando eres Ujú. Claro. joven tienes huesos más fuertes, sobrevives más, tienes más hijos. Sin Ujú. embargo, lo que ocurre décadas más tarde, la evolución ya no lo ve. Ese daño, por así decirlo, no lo ve. Y por tanto entras en ese punto ciego al que hacías alusión, ¿no? Y esto podemos aplicarlo a un montón de otras funciones, de cosas que nos benefician cuando somos jóvenes, ¿no? Ujú. Que ayudan a, pues eso, regenerar heridas. O un ejemplo sencillo, un sistema inmunitario más fuerte de joven te ayudaría a curar infecciones. Sin embargo, un exceso de función inmunitaria mayor, más inflamación, ¿no? Hay un montón de ejemplos. El famoso ApoE4, Mm. que paradójicamente hoy se asocia con más riesgo de Alzheimer, de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, es el polimorfismo natural original que teníamos los humanos. ¿Qué ocurre? Se ha visto que ese ApoE4, por ejemplo, nos ayudaba a luchar más contra infecciones, que antes era una presión evolutiva mucho más fuerte que el Alzheimer. El Alzheimer, cuando vivíamos en las cavernas, no era un gran problema, ¿no? Entonces, un polimorfismo que nos ayudase a ser más efectivos protegiéndonos de patógenos, se reproduciría muy rápido, aunque nos dé después Alzheimer con más probabilidad a los 70 años, ¿no? Entonces, todas esas mutaciones que, insisto, nos beneficiaban de jóvenes, pero nos van dañando de adultos, la selección natural no las puede eliminar, porque ya has pasado esa Claro. edad fértil, o eres mucho menos fértil a los 70 que a los 20, y por tanto esas prioridades de la selección natural, ¿no? Potenciaba los aspectos buenos de esos genes, pero esas mutaciones empezaban a manifestar su lado oscuro décadas más tarde, cuando la selección natural ya no podía hacer mucho para eliminarlas, ¿no? Muy Claro, interesante. me recuerda un poco Mm. a... Es un debate súper interesante y habla de... Pues eso, que cuando hablamos de que este gen es bueno o malo, depende del contexto. Por ejemplo, me recuerda a Claro. esta afección que se llama sickle cell, que no recuerdo cómo se llama, que Anemia. es... Sí, Sí, anemia calciforme.
Ujú. Que favorece, o sea, que es problemática en general, pero te reduce la posibilidad de infectarte con malaria. Y Claro, entonces, en países donde hay malaria, es positivo a nivel evolutivo tener eso, claro. porque te hace sobrevivir Claro. más. Es una enfermedad que te va a matar con alta probabilidad a los 30 y pico, pero como te ayudaba a Ujú. pasar la adolescencia, bueno, pues a los 30 y pico, sobre todo en estas sociedades, ya se habían reproducido. Entonces, algo Claro. que te dañaba décadas más tarde, bueno, pues la selección natural lo favorecía porque te ayudaba al menos a reproducirte, ¿no? A pasar la edad reproductiva. Sí, al mismo tiempo, Y la hipótesis de que puede haber un gen en algún lado que te hace envejecer, bueno, si eso fuera así, ya se habría hackeado, ¿no? Ya habría habido alguien con una droga Claro, capaz de activar, capaz de inhibir o lo que fuera, y eso y no ni ha siquiera pasado. una droga, sería ya si realmente fuera un gen que nos hace no envejecer, Ujú. la selección natural ya hubiera encontrado esa mutación, Sí, ¿no? Ya, claro. ya tendríamos animales inmortales. Ojo que los hay, ¿eh? Y se están estudiando sí, sí, algunos animales microscópicos, pero sería algo normal que los animales vivieran siglos si realmente dependiera de un gen. La selección natural no es tonta, habría encontrado esa combinación y, por supuesto, ahora haría que fuera mucho más fácil curar el envejecimiento. Si fuera un gen, venga, claro. aplicamos CRISPR, activamos el gen o desactivamos el gen del envejecimiento, pero no es así. No hay una mano inteligente detrás que dice, bueno, Sí, pues vamos a poner este gen aquí, que se activa a los 50 para que una generación dé espacio a la siguiente. No funciona así, volvemos a ese sí, concepto del gen egoísta. Y eso tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? La parte buena es que no hay ninguna regla biológica que nos obligue a morir ni a Ujú. envejecer. La parte mala es que no va a ser fácil luchar contra el envejecimiento porque no está codificado en un gen, sino que es fruto de muchísimas mutaciones, como digo, que se manifiestan de esta manera y por tanto cualquier intervención contra el envejecimiento por definición va a ser tremendamente multifactorial. Va a tener que tocar muchos genes en muchos sistemas que a su vez están interconectados con funciones múltiples, como decíamos antes, y por tanto no va a ser fácil, pero bueno,